¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. En cuestiones de semanas llegará a Colombia extraditado desde Brasil Jaime Sade, el hombre condenado por la violación y el asesinato de una joven de 18 años en Barranquilla. El crimen sucedió hace ya mucho tiempo, hace 29 años, la noche de Año Nuevo de 1994. Después del brindis de medianoche, Nancy Mariana Mestre y su amigo Jaime Sade le pidieron permiso a don Martín Mestre, el padre de ella, para salir a celebrar. Nancy Mariana estaba feliz esa noche, no solamente por la fiesta de Nochevieja, sino porque acababa de recibir los resultados satisfactorios de un examen de inglés que abría la posibilidad de cumplir su sueño, estudiar Derecho en Estados Unidos. El padre le dio permiso de salir con la condición de que volviera a las 3 de la mañana y le pidió a Sade que la cuidara mucho. A las 6, don Martín Mestre se despertó sobresaltado. No habían vuelto y decidió salir a buscarlos. Él tenía como un mal presentimiento. Manejó por las calles vecinas y se fue hasta la discoteca más popular esperando ver la camioneta de Sade, pero no la encontró. Por último, se dirigió a la casa de la familia del amigo de su hija y vio a la madre de Sade lavando el piso. Notó que estaba limpiando manchas de sangre. Imagínense, 1 de enero a las 6:30 de la mañana, una señora lavando pisos, pues no es como lo usual. La madre de Sade le dijo que Nancy Mariana había sufrido un accidente y la había llevado a la clínica del Caribe. En el centro hospitalario, el padre de Sade le aseguró a don Martín que su hija había tratado de suicidarse. El médico neurólogo que la atendía le informó que la joven tenía señales de golpes por todo el cuerpo y un disparo de revólver en la sien derecha. Una enfermera que la había recibido horas antes le contó al padre que a Nancy Mariana la habían traído desnuda, envuelta en una sábana manchada con pasto y tierra. La joven murió 8 días después, el 9 de enero de 1994. Los exámenes forenses encontraron en su cuerpo escopolamina, cocaína y otro narcótico. La habían drogado antes de violarla y matarla. De Jaime Sade no se volvió a saber nada, como si se le hubiera tragado la tierra. Fue juzgado como reo ausente y condenado por la violación y asesinato de la joven Nancy Mariana Mestre. El padre de la víctima, Martín Mestre, arquitecto de profesión y oficial de reserva de la Armada Nacional, empezó hace casi 30 años a buscar al criminal. Hizo cursos de investigación, se convirtió en detective y pidió la ayuda de un antiguo suboficial de inteligencia para sus pesquisas. Ya cuando las esperanzas se estaban apagando, dieron con una pista. Y esa pista les permitió ubicar en Belo Horizonte, Brasil, al asesino. Emprendieron una carrera contra las normas, no contra las normas, contra las decisiones del Tribunal Superior de ese país. Con nosotros está el abogado Fabio Umar, que junto con un grupo de abogados de Washington y de Barranquilla ha ayudado a don Martín a tratar de que vuelva este hombre para que pague su deuda con la sociedad y con la justicia. Doctor Umar, buenos días. Bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué grata invitación y por supuesto me es muy honroso que la gente toda sepa esta historia que tiene esa mezcla de dolor terrible de un padre que sufre la muerte pues aleve de su hija y a la vez este empeño casi sobrehumano que ha adelantado mi cliente por encontrar y por encontrar sosiego, por hallar justicia en países tan difíciles de administrar justicia como son Brasil y Colombia. Muchas gracias por la oportunidad, Daniel. Bueno, y también está a esta hora el señor que ha convertido su vida en un acto de heroísmo en busca de la justicia, don Martín Mestre. Don Martín, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, Daniel y Fabio. Contento de estar nuevamente con ustedes, sinceramente, y muy agradecido por todo el apoyo que me han dado a mí y a mi familia. Y la doctora Margarita, que tal vez nos esté escuchando, y el doctor también Raúl, y Fabio, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos y que Dios me lo bendiga. Don Martín, en estos 30 años de búsqueda, en estos, pues fueron 26 antes de dar con el asesino exactamente, ¿usted encontró pistas falsas por el camino? ¿Encontró cosas que usted pensaba que ya lo tenía y no lo llevaron a ninguna parte?
muchísimas pistas falsas, informantes que daban datos contrarios, había que procesarlo. Yo digo que había buena fe o mala fe en algunos. Algunos me decían que estuvo en Barranquilla, en carnavales, en una batalla de flores, y así, otro que estaba en Estados Unidos. Una vez tuve contacto con el FBI y me hicieron el favor de buscar, la gente muy consciente, y así, ¿no? Todo el tiempo estuve, y hubo un momento en que de verdad yo me sentí sinceramente que ya no íbamos a poder hacer nada y se nos iba a perder el tipo. Y nuevamente retomamos, hicimos las pistas esas, hicimos los espías, eso tan inteligente que están todavía funcionando. Cuéntenos la historia de esos espías en redes sociales que usted puso, don Martín, para dar con el paradero de Jaime Sade. Sí, yo insisto porque la idea no es mía, sino de la inteligencia inglesa en la Segunda Guerra Mundial. El mayor William Martin, el espía que no existió, lo cogieron un cadáver de un cadáver de una edad similar a un mayor de la aviación, lo vistieron con el permiso de los deudos, algo muy bonito, con mucho respeto, y después hasta le dieron un entierro de héroe a ese señor, y hicieron pues que la inteligencia alemana creyera que de verdad esa era la información que llegó a España, que eran aliados, y movieron pues el ejército, la fuerza que estaba creo que en Sicilia, a Creta, para que entraran los aliados. Entonces, en base a eso, yo dije, si ellos hicieron eso, nosotros podemos hacer no con uno, sino con 2, 3, 4, lo que podamos. Y hoy era más fácil porque son los medios, los medios sociales, sí, claro, que nos ayudan, ¿no? Entonces, hacerlo bien hecho, hacerlo muy real y poner fotos, porque tú no puedes poner un Facebook, por ejemplo, sin fotos, porque da mala impresión, y buscar fotos y buscar cosas. Y nos creyeron el cuento, ¿no? Tanto que... Pero ¿cómo eran los perfiles de esos personajes que usted creó en redes sociales y que plantó? Eran dos varones y dos mujeres con apellidos más o menos libaneses y de la región, ¿no? Entonces, pues eso daba también cierta tranquilidad. Y poco a poco yo pido que me acepten, entonces uno entabla una amistad. Y así, eso es de largo plazo y con mucha paciencia, pero logramos algo, logramos que ellos hablaran de Santa Marta. En algún momento hablaba de la Samaria, ¿ves? Y eso que tiene que ver, ¿no? Entonces comenzamos a buscar, hasta que alguien dio algo que tenía que ver con Brasil, que era Belo Horizonte. Entonces, miércoles. Porque así se llamaba una playa de Santa Marta. Claro. Belo Horizonte. Claro. Pero ¿cómo hace usted, don Martín, para decir esto? Están hablando de Brasil y no de la playa de Santa Marta. Y nunca nombraron Belo Horizonte, sino que Santa Marta. Entonces, eso tenía alguna razón, las calles o qué, algún perfil que nos mostrara. Y buscando el centro ese turístico Belo Horizonte, llegamos a la conclusión, procesando la información con personas inteligentes y sabias también que me ayudan, a que Belo Horizonte, y tenía mucha razón, porque siempre pensamos que estaba en Brasil, ¿no? Brasil estaba el hermano, llegar a Brasil es fácil por Leticia, Tabatinga, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí coincidimos. Y Interpol pues también le dio bastante aceptación, la Policía Nacional, y trabajaron. Interpol me ayudó mucho también. Y bueno, y entonces usted sabe que un hermano de Sade es médico en Brasil. Sí, señor. Y bueno, es una pista, lo admito, y que además hubiera menciones de lo que parecía ser Belo Horizonte en clave, pero ¿cómo se convence usted de que ahí está su objetivo de tantos años? ¿Cómo llega a saber dónde está? Porque la información era acertada, y la policía, la Interpol, pues la tomó como mucha veracidad,
Entonces, comenzamos a buscar parecidos en Facebook y en los medios sociales. Hay un dicho hoy en día que entre cielo, tierra y Google, Nada queda oculto. ¿verdad? Ya no entre cielo y tierra no hay nada oculto, sino entre cielo, tierra y Google no hay nada oculto. Y así es, ¿no? Bueno, Miércoles se me fue. Perdón. No se preocupe, don Martín. Ya. Bueno, yo no me veo, pero sí lo escucho. No, pero es importante para nosotros verlo. A ver, tratemos de restituir su cámara. Jonathan, si me ayuda a darles indicaciones a don Martín para ver cómo podemos activar su cámara. Oye, al abogado Fabio Umar le quiero preguntar por las características muy especiales que tiene Brasil, que lo vuelve como un lugar propicio para que las personas se oculten. ¿Por qué? ¿Cómo? Daniel, ya estoy ya. Sí, señor, ya estamos aquí. Vamos a seguir conversando los tres. Ahí te vemos, Martín. Voy a contar una anécdota, Martín, que tú debes saber, pero que pues me parece ilustrativa en estos casos. Brasil es una región sumamente diversa desde el punto de vista fenotípico. Brasil tiene negros, tiene orientales, tiene una colonia japonesa gigantesca. Brasil tiene, por supuesto, indígenas, tiene colonias europeas, lo que hace que las personas sean muy blancas. Entonces, la mixtura fenotípica del Brasil hace que sea un país que la gente le gusta para ocultarse de las autoridades. Supongamos que yo... Nadie se ve extranjero en Brasil. Claro, nadie es extranjero. Si yo, que soy un latino, colombianazo, voy y me oculto, qué sé yo, en Islandia, rápidamente llamo la atención. Porque dicen, bueno, este tipo no corresponde al fenotipo islandés. Pero en Brasil, cualquier fenotipo es común, cualquier fenotipo. Los negros, los blancos, muy blancos, los orientales, los mestizos, los indiados, todo el mundo tiene cabida en Brasil. El pasaporte brasileño es de los pasaportes más robados del mundo por esa característica, Daniel. Sumado a que, por supuesto, para los latinos el portugués no nos es extraño. En un par de meses uno ya logra defenderse en portugués. Exacto. Y además, una persona con buen oído puede llegar a hablarlo casi que sin acento. Claro. Por supuesto. Nosotros en las audiencias que tenían pues, sede, por supuesto, de Brasil, entendíamos, sin que ninguno hablara portugués, salvo los abogados brasileños. Pero ni Margarita ni yo hablamos portugués y aún así entendíamos el 80-90% de lo que se decía. Entonces, Brasil es un lugar, digamos, de acogida mundial para este tipo de cosas, sumado a dos características, pues un Estado de Derecho débil, digamos, un Estado de Derecho pues latinoamericano muy débil, corrupción, poca investigación judicial y ciudades tremendamente grandes. Es que esconderse Sao Paulo es muy fácil, esconderse Río es muy fácil. Son ciudades que son países. Realmente. Y mucha selva también tiene. Mucha selva, fronteras por todos los lados, muy, muy informales. Quien ha hecho, por ejemplo, el cruce entre Brasil y Argentina, pues son unas casetas, ¿no? Y mucha playa también, que yo llamo trochas. Es que la trocha para mí no solamente es carretera, sino también trochas de mar. Claro. Que fue lo que intentó hacer Jaime Sade cuando estaba huyendo. Él recorrió casi 2.000 kilómetros buscando el mar, que era una trocha prácticamente, que no había puerto, pero que lo podían recoger fácilmente en una motor fuera de borda y sacarlo mar abierto, que lo recogiera un buque. Y que llegara a cualquier parte del mundo y otra vez se perdiera la pista. Nuevamente, que era el temor. África, por ejemplo, o cualquier isla por ahí en el Caribe que no... sí, esto es como una isla. O sea, el Oriente, Daniel, Brasil conecta con el Oriente muy rápido. Muy rápido, con África. Con África. De por sí, Brasil solo es del tamaño de un continente. Como dice el doctor Umar, nadie luce extraño en Brasil por ese crisol de razas en que se ha convertido. Mucho menos una persona del Medio Oriente, en donde que están... Bueno, las personas que provienen del Medio Oriente están integradas a las culturas
latinoamericanas desde hace mucho tiempo y todo, pero en Brasil además es muy grande la colonia libanesa, Siria y Palestina. Gigantesca. Sí. Hay ciudades enteras que pertenecen a colonias sirio-libanesas. Yo que he tenido que ir a Brasil por asuntos de trabajo varias veces, perfectamente uno puede cerrar los ojos y sentirse en Egipto, sentirse en una calle en el Cairo. Entonces era un lugar ideal para que este señor se fuera prófugo. Por supuesto que era el lugar perfecto. Se camufló muy bien. Así se camufló muy bien porque fíjate que su estereotipo también es árabe, que hay muchos árabes allá. Aprendió a hablar el portugués, me imagino, se casó, tuvo un negocio, lo ayudaron, lo que sea, pero... Y además tenía una identidad brasilera. Además, sí. Una identidad falsa, pero brasilera. Dos Santos. ¿Cómo se llamaba? Enrique dos Santos Abdala. O sea, había conservado en sus apellidos algo de su origen árabe. Sí, fíjate que cuando alguien se cambia el nombre, siempre busca tener también similitudes por cuestión de que psicológica. ¿Verdad? Entonces, yo creo que él es Jaime Enrique. Sí. Ay, claro, él es Jaime Enrique Sade. Claro. Mario. Entonces conservó el Enrique. Muchos cuando dan otro nombre, dan su segundo nombre y su segundo apellido. Así es. Así es. Ejemplo, yo soy Martín Eduardo Mestre Yunes, entonces yo diría Eduardo Yunes, que es más fácil para asociarlo uno mentalmente rápido. Entonces, también él lo hizo de esa forma. Es que ellos también son astutos, ¿no? Bueno, ¿y cómo hace usted para saber que ese señor perfectamente camuflado y asimilado a la vida brasilera, que se llamaba Enrique Santos Abdala, era realmente Jaime Sade, y poder probarlo, don Martín? No, yo no. La Interpol, porque es que hay un caso de un médico que lo confundieron con él. Era parecido. Era muy parecido y para rematar, ese médico tenía como algún problema de mala práctica, de mala práctica profesional. Algo así, de un problema. Entonces la cosa también... O sea, era sospechoso por otras razones y dijeron, sí, este va a ser. Y además era parecido. Yo pienso que ese doctor sufrió un susto, ¿no? Entonces se tocó varios sospechosos. Claro, eso la policía especializada, ¿no? La Interpol en común acuerdo con la Policía Federal Brasileña. Y yo solamente me informaban por delicadeza, ¿no? Ya no era... no le tenían que reportar los detalles de la investigación. Sino por delicadeza, por respeto, porque el interés mío, los oficiales me reportaban algo. Inclusive Interpol Francia, yo tuve esa suerte también, que me comuniqué con Interpol Francia y también estuvieron muy pendientes. Le mandé todo el paquete, se lo mandé a Interpol Francia. Don Martín, pero ¿cómo hicieron para establecer plenamente que ese Enrique Santos Abdala era Jaime Sade? ¿Cuál fue el cotejo? ¿Cómo llegaron ellos a establecer eso de manera definitiva? Bueno, eso es de ellos. Yo a ciencia cierta no sé cómo fue, pero cuando yo me enteré ya, el último paso que me llama el director de Interpol, me dice, señor Mestre, ya lo tenemos detectado y este sí es, pero necesitamos confrontarlo con las huellas para no tener ningún otro problema. Entonces remitimos las huellas también nuevamente para facilitarle, porque estaban en la ficha de cada dactilar. Ayudar a la investigación para que se haga rápido en todo campo de las profesiones, ¿no? Uno da hasta con los estudiantes, uno le da el material para que desarrollen la investigación y así, cuando uno es profesor. Entonces, yo no, tenemos ya todo, tiene otro nombre, pero no importa. O sea, dígame, no le puedo decir en ese momento, se filtra. Pero entonces, apenas contactamos con las huellas, yo conseguí las huellas y se las mandé nuevamente a través del juzgado y todo oficial, ¿no? Lógicamente también.
Y cuando me llaman, me dicen, bueno, ya Pero ahora sí. ya tengo claro cómo consiguieron las huellas que habían en los archivos de Colombia. Se las mandó usted, don Martín, extraídas del proceso en donde estaba una copia de la finca de Y Cáceres. oficialmente. Pero ¿cómo Oficialmente, para no consiguieron hacer ellos algo que fuera en contra de la ley, ni saltarse un paso, claro, ni nada de eso? claro. Pero ¿cómo hicieron ellos para conseguir las huellas del pretendido Enrique dos Bueno, Santos? como usted lo dijo en su informe, por medio de un vaso. Ellos lo siguieron. Él dejó el vaso después de haber consumido un refresco, me imagino, no sé, en una cafetería, y cogieron el vaso, lo metieron en una bolsita plástica y lo llevaron y confrontaron con las huellas que tenían. Y este es el hombre. Pero él es el hombre, pero tiene otro nombre. Claro. Era fácil, las huellas ya hablaron. Y bueno, ahí viene una pregunta que es muy de tipo jurídico, Fabio. En ese momento, que descubre la Interpol que este señor tiene una identidad falsa en Brasil, pues eso es un delito. Claro. Es un delito en Brasil, por supuesto, es un delito que se comete en Brasil y que Colombia no tiene jurisdicción sobre ese delito, porque hay, pues, por supuesto, quien es prófugo generalmente tiene que camuflarse. Eso es así, digamos, la experiencia indica que una persona tiene que, tarde que temprano, abrir cuentas bancarias, afiliarse a un sistema de salud. En muchas oportunidades, Daniel, pasan décadas y rehacen su vida, como fue este caso, con hijos que hay que registrar con otro nombre, y todo eso va armando, por supuesto, un entramado de delitos que se cometen en el lugar donde está prófugo la persona. Colombia no tiene jurisdicción para esos asuntos. Pero ya había una razón válida en Brasil para arrestar a este señor. Porque... Claro. En Brasil ya tenían una razón, permítame la expresión, una razón brasilera, que era todas las falsedades que había cometido allá. Utilizar un nombre que no era, todo, y allá tenían ese dossier investigativo. Pero eso era menor. Realmente esos son delitos, por supuesto. Excarcelables. Son delitos de unos pocos meses, en el mejor de los casos un par de años de prisión, probablemente algún tipo de ejecución condicional de la pena. No, aquí lo que a nosotros nos importaba era el feminicidio. Era detrás de lo que íbamos, y así se lo hicimos saber todo el tiempo a las autoridades colombianas y a las autoridades brasileñas y, por supuesto, autoridades internacionales, Interpol y demás. Entonces, lo que decíamos es, pues está muy bien que investiguen, juzguen y sancionen esos delitos, él tendrá ya sus oportunidades de explicarlos, pero es que aquí sí hay un problema mayor, y es que tenemos una prescripción que nos está caminando a toda velocidad y nos está subiendo el agua cada día más, y si no lo capturamos, prescribe la pena en Colombia. Claro. Doctor Umar, le voy a decir una cosa. Muchas de las personas que nos ven no entienden exactamente en qué consiste la prescripción. Si usted nos hiciera una explicación para los que no somos abogados muy sencillos de qué es una prescripción y cuándo se cumple, y en este caso específico, cuándo se daba la prescripción. Por supuesto. Daniel, la prescripción extintiva de la acción penal, que es como se llama técnicamente, es aquella situación en la cual el Estado, todo el Estado, como un conjunto, pierde la facultad por el paso del tiempo de ejecutar una sanción penal previamente impuesta. Voy a ejemplificar. Una persona es condenada a 10 años de prisión. Esto es un ejemplo. Y el día de hoy, 29 de mayo del 2023, queda en firme la condena, porque surtió todas sus etapas procesales y un juez de primera, de segunda o la Corte Suprema, en el caso colombiano, determinan que la pena a imponer es de 10 años. Pero esa persona no está privada de la libertad. Tenemos la sentencia, por un lado, pero la persona no está privada de la libertad. La pregunta es, ¿cuántos años tiene el Estado colombiano? Fiscalía, policía, ejército, cuerpos de inteligencia y seguridad, etc., para poner a esa persona en su custodia y hacerle cumplir esa pena de 10 años? La respuesta es 10 años menos un día. Es decir, 10 años exactos. Porque al año 10 más un día, la pena prescribe. Es decir, el Estado pierde la facultad de imponerse y de hacer cumplir la pena, y el ciudadano queda libre. Entonces, en nuestro ejemplo de los 10 años, si capturan al ciudadano a los 10 años más un día,
más un día, el ciudadano se acerca al juzgado y dice, tuvieron 10 años para capturarme, no me capturaron, por favor prescriba esa pena. El juez dice, tiene toda la razón, suma, resta, multiplica, divide, dice, han pasado 10 años, usted queda libre en virtud de la prescripción de la pena, que es diferente de otras prescripciones, de la pena. Pero ¿qué pasa si lo capturan unos minutos antes de que se cumpla la fecha? Unos minutos. Claro. O sea, es una diferencia de minutos entre prescripción o no prescripción. Daniel, llévelo a segundos, porque si la prescripción sucede hoy, 29 de mayo, en nuestro ejemplo, el Estado tiene hasta las 11:59 de hoy para capturar al ciudadano. Si lo captura a las 12:0001, ya perdió potestad. Entonces, si lo captura, es increíble. Si lo captura en vigencia de la condena, es decir, si lo captura a las 11 de la noche y 59 minutos, el ciudadano tiene que empezar a pagar la pena. ¿Cuál pena? La de los 10 años, exactamente. Completo, no es el minuto que le falta. Claro, porque si no, pues va al CAI, se da una vuelta y se devolvió. No, los 10 años que le faltan, exactamente. Entonces, nuestra premura, y eso digamos, Daniel, y Martín lo sabe, y por supuesto Margarita Sánchez en Washington, Bruno, que era nuestro abogado local en Brasil, bueno, todo el pool de abogados, nuestro sufrimiento era, ¿y qué vamos a hacer con la prescripción? ¿Qué vamos a hacer con la prescripción? Porque el homicidio siempre ha tenido prescripciones muy largas porque la pena es muy larga, 20 y tantos de años, dependiendo pues de la pena que se ponga, pero en general la pena del homicidio, como siempre es larga, la prescripción es larga. Pero es que en este caso, Daniel, habían pasado años, décadas, y empezábamos a sentir los pasos de animal grande de la prescripción. Si en Colombia la pena prescribía, para el abogado del prófugo era muy fácil ir a Brasil y decir, ups, en Colombia le prescribió la pena, suéltemelo aquí porque usted lo capturó para cumplir una pena en Colombia, pena que ya no existe, que ya está extinguida. Así es. Bueno, don Martín, ¿a cuántos años fue condenado Jaime Sade en el juicio que se le adelantó en Colombia? 27 años. Y después hubo una petición a través de su defensa para que le redosificaran la pena en el Tribunal de Barranquilla. A 24 años. Se la bajaron a 24, lo cual le acercó la prescripción mucho más. Eso es lo que estaban buscando ellos. Pero sacaron mal los cálculos también. O sea, les faltaron unos mesecitos para lograrlo. Claro. No, Daniel, la cosa es así. Si por alguna razón la corte en Brasil hubiera pospuesto su audiencia, exacto, o por alguna razón hubiera habido una demora en la captura, hoy estaríamos contando una historia completamente diferente, una historia de impunidad, y habríamos tenido los abogados que mirarnos a los ojos, reconocer que habíamos fracasado y decirle a Martín, aquí el tiempo jugó en contra suya y en favor del prófugo, y pues no hay nada que hacer, porque la prescripción a uno le puede gustar o no, pero es objetiva. Es objetiva, Daniel. Contar años es relativamente fácil. Por supuesto, hay unos pequeños galimatías jurídicos y se cuenta desde aquí, pero digamos el paso del tiempo es objetivo. El paso del tiempo es objetivo. Ahí no hay lugar a muchas interpretaciones. Sí, y hasta decir ese término quedábamos fregados. Puede que sea injusta, pero es legal. Es legal. No, claro que y es un derecho. Desafortunadamente es así. Desafortunadamente es así. Y bueno, y lo que ha distinguido a don Martín Mestre todos estos años es su absoluto respeto por la ley. O sea, pónganse ustedes en el caso de este padre que ve la terrible realidad del asesinato de su hija después de las vejaciones que sufrió y todo. Martín Mestre jamás pensó en tomar justicia por su propia mano. Y es algo que me parece a mí muy admirable en una sociedad como la nuestra, que siempre ha tenido como cerca ese ánimo de tomar atajos y de tomarse la justicia por las manos propias de quien ha sufrido el delito. ¿Usted nunca tuvo esa tentación, don Martín? No, prácticamente no. Lo que sí te contaba en el programa que tuve ofrecimiento para hacerlo, pero siempre dije que no. La violencia... ¿Cómo fue ese ofrecimiento? Estando en la clínica, dos amigos me ofrecieron
que si tú quieres te lo hacemos aparecer. Ya te imaginas cómo, ¿no? Claro. Matando a alguien. Yo dije que no, que le agradecía su gesto, pero que no, la violencia engendra violencia. Yo tengo mis principios básicos, morales, religiosos, y tampoco entra en mis genes eso, pues, digamos así. Siempre busqué el apoyo de la justicia, ¿no? Desde un principio. Sí, señor. Pues vamos a hablar unos minutos con la comunidad de este reporte coronel que nos sigue y que ha seguido con atención este caso. Ellos seguramente van a querer hacer unas preguntas a don Martín Mestre, que es la persona que no se resignó a la injusticia, y al abogado Fabio Umar, que es parte de un grupo muy vigoroso de juristas que lo ha acompañado para que se haga realidad este propósito de tener justicia, que ya se le ve una esperanza próxima porque la extradición del asesino puede estar muy cerca. Entonces vamos con la primera persona que quiera hablar con ellos. Es don Víctor Mario Gasca. ¿Desde dónde se comunica don Víctor? Daniel, muy buenos días desde la ciudad de Bogotá. Estoy aquí escapándome unos minuticos de mi trabajo, que lo hago desde casa, sí, porque soy funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas por el Conflicto Armado en Colombia, sí, y hago radicación de todas las peticiones que los ciudadanos víctimas del conflicto hacemos. Entonces es un trabajo diario porque no podemos dejar ningún correo electrónico del día para el día siguiente, ¿sí? Por la dirección del director de Giovanni Yule, ¿sí? Donde dice que debemos ser muy hábiles para darle respuestas a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pues bueno, a semejanza de don Martín Mestre, don Víctor busca justicia en otro sector de la sociedad para que las víctimas reciban lo que les despojaron. Don Víctor, su pregunta muy bienvenida. Primero decirle a don Martín que como defensor de derechos humanos que me he trabajado por mucho tiempo en mi vida, ¿sí? Lo felicito porque ha sido un hombre valiente para hacer justicia frente al asesinato de su hija, que duele demasiado. A mí me afecta demasiado lo que ocurre en nuestro país, porque definitivamente no sé qué pasa por la cabeza de un ser humano, ¿sí? Cuando coge un arma o lo que sea para asesinar a otra persona. Don Martín, lo llevo en mi corazón, reconozco su valentía, a Fabio y a todos esos abogados que le han colaborado a don Martín, mis más sinceras reconocimiento, porque creo que eso es lo que debemos hacer en este país, que haya justicia en todos los campos, es imposible. Yo, Daniel, he estado leyendo porque siempre me he preguntado qué le está pasando al cerebro del ser humano en el mundo, ¿sí? ¿Qué pasa por lo menos por el cerebro de Putin cuando le declaran una guerra a otro país, ¿sí? ¿Qué pasa por el cerebro de los militares que cometieron tantos falsos positivos o juicios extrajudiciales, ¿sí? Eso es imposible que la sociedad colombiana seamos inermes a una situación de esta. No nos podemos seguir matando entre nosotros, por Dios. Esto duele. Yo nunca he conocido a tu hija, hasta hoy le veo el rostro a don Martín, pero me dan ganas de llorar, me dan ganas de poder salir corriendo a Barranquilla y darle un abrazo de colombiano, de amigo, de hermano, ¿sí? Porque Daniel y Fabio, no podemos seguir matándonos en Colombia. No podemos. Ustedes no saben desde la URT las historias que las víctimas nos cuentan. Es desgarradoras. Por eso tenemos un programa al interior de la URT que nos permiten a nosotros
poder en algún momento acudir a unos psicólogos para poder pasar este trago tan amargo cuando llegan víctimas con historias que son desgarradoras, Ustedes no se pueden imaginar lo que desgarra ver a una mamá llorándonos, pidiéndonos que le colaboremos porque a su hijo lo mataron, porque a su esposo lo mataron, la guerrilla, el paramilitarismo, la delincuencia común, el mismo Estado, Daniel Coronel, yo tengo una profunda admiración por usted, por sus trabajos, ¿sí? Quiero decirte desde aquí, en este espacio, hace rato estaba buscando poder conversar contigo. Soy amigo muy especial de una amiga muy especial tuya, que tú la conoces, y se llama Adriana Villamarín. Claro que sí. Villa, la gran Gilla. amiga y gran colega, una periodista maravillosa, de las mejores que tiene Colombia. Muy buena persona. Yo también la conozco. Sí, También la conozco. Gilla es una hermosura de mujer, es una mujer supremamente inteligente, ¿sí? Y siempre le he dicho, Gilla, tú tienes que llevarme cuando venga Daniel Coronel a Bogotá a comer con él, a que comamos con él. Yo quiero conocerlo, yo quiero darle un abrazo porque tiene un trabajo muy importante en este país, ¿sí? Y bueno, son dos cosas. Víctor, primero, pues yo espero que sea pronto esa posibilidad de encontrarnos y conocernos. Claro que sí, Daniel. Mira, son dos cosas importantes que tengo que decirte ya habiendo conocido a Martín, a Fabio, que me parece que tiene una energía que por medio de esta pantalla la siento. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Porque meterse en estos temas en este país no son fáciles, ¿sí? Mucha gente se abstiene, pero tu valentía y la valentía de todos esos abogados en darle la mano a don Martín para esclarecer y para que el que cometió esa horroridad, ¿sí?, pague con la cárcel. Gracias. ¿Sí? Porque no tiene otra justificación. Nadie en este país, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, ¿sí? Por más diferencias que uno tenga, ¿sí? Por más diferencias que uno tenga, pero uno no le puede quitar la vida a otro ser humano, ¿sí? Daniel, yo quiero conversar contigo porque yo tengo una información de una investigación que no te la puedo decir, es de los lados muy cerca de un departamento muy cerca aquí colindante de Cundinamarca. Usted viene haciendo una investigación con un concejal, ¿sí? Yo tengo información de eso, ¿sí? De esa situación, ¿sí? Hay una periodista que tiene toda la información, es una periodista de allá de la capital de ese departamento, ¿sí? Tú la debes conocer, no voy a dar el nombre porque tenemos que cuidar la fuente, ¿sí? Pero sí me interesa muchísimo en lo posible hoy si podemos tener una conversación para... Claro que sí, don Víctor. Por favor, a través de Jonathan, déjeme los datos de contacto y él le da los míos y tratamos de conversar hoy mismo. Claro, para poder que usted converse con esta compañera, ¿sí? Porque ella, yo le comenté, ella está presta, pero me dice, yo con la única persona que converso y le entrego toda la información que tengo es a Daniel Coronel, a nadie más. Yo le dije, perfecto. Pues vamos a hacerlo, don Víctor. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. No, pero Daniel, quiero que me expliques una cosa porque no lo estoy entendiendo. Señor. Explícanos, porque yo no estoy entendiendo qué es lo que pasó con ese gran foro que usted hizo sobre la reforma a la salud, que hoy veo que hay unos ataques que no los entiendo, ¿sí? No sé si usted escuchó una entrevista que hizo este señor Pablo de Palabras Verdaderas, creo que no lo escuché, pero sí he visto el tema en las redes sociales. Sí, entonces... Quiero explicar lo que pasó. Hay un foro de salud de la revista Cambio. Sí. Ese foro lo instalé yo el jueves de la semana anterior con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Los invitados a participar en el foro son personas de todos los sectores.
son personas representantes de los trabajadores hospitalarios, de los dueños de clínicas, de las EPS también, de las IPS, de las asociaciones de pacientes, del gobierno. Entiendo que quieren decir que yo estoy en contra de la reforma a la salud. Yo no estoy en contra de la reforma a la salud, ni a favor. Yo soy un periodista y tengo que darle cabida a todas las voces. El señor, entiendo también que dice que yo privilegié, que puse más personas a hablar en contra que a favor. Yo ni escojo a la gente que habla en el foro, ni fueron seleccionados por el equipo de cambio pensando quién estaba a favor o quién estaba en contra, sino la representación que tienen en los diferentes sectores. El foro tiene la finalidad de que la gente se entere, no de producir ninguna opinión ni ninguna votación, entre otras cosas, porque la decisión no está en manos, no es por una consulta popular, está en manos del Congreso de la República, en donde ese mismo día, esa misma tarde del foro, fue aprobada la mayor parte de la reforma, o toda la reforma en la Comisión Séptima. Entonces, yo lo que veo es que hay como una distorsión de los hechos y además la gente tiende a pensar que puede poner con el mismo rasero un video que una persona pues muy respetable pone en YouTube frente a una carrera de muchos años sosteniendo unas cosas que yo he dicho sobre todos los temas. Entonces, me parece que si es satisfactoria la explicación, yo la dejaría ahí porque no creo que yo tenga que salir a explicar cada vez que alguien en YouTube pone una cosa de estas. No, Daniel, es que me preocupa, y te lo digo por la admiración que yo le tengo a usted, ¿sí? Que hay ya en Twitter algunos comentarios de que tú recibiste plata de ACIME y que recibió plata de un poco de gente, cosa que yo de antemano le digo, no creo. Yo no recibí ninguna plata. Cambio tiene patrocinadores del foro. Los patrocinadores son múltiples, pero es que la existencia de un patrocinador no quiere decir que uno diga en el foro lo que quiere el patrocinador. El patrocinador está ahí para facilitar las condiciones de un evento. Pero, a ver, imagínese esto. Imagínese, don Víctor, que el patrocinador único del foro fuera el Ministerio de Salud de Colombia. ¿Usted cree que eso haría que Cambio o una publicación seria dijera la única visión es la del Ministerio de Salud porque el Ministerio de Salud patrocina? De la misma manera, aquí hay patrocinios múltiples y ningún patrocinador tiene injerencia en la selección de las personas que componen los diferentes paneles. Sobre el panel de los exministros Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, cualquier persona puede buscar lo que yo he sostenido sobre el papel del exministro Ruiz en todo esto. Entonces, es un vano intento de desprestigio, siempre pensando que los medios, para ser honestos, tienen que sumarse a la tendencia que la gente apoya en ese momento o no apoya. Nosotros tenemos la obligación como periodistas de buscar enfoques múltiples sobre un tema de indudable interés público y no son las personas que participan en redes sociales las que nos van a forzar por la autocensura a sostener los puntos de vista que ellos consideran correctos. Nosotros miraremos todos, tenemos opiniones, las opiniones las manifestamos públicamente como lo he hecho yo, como lo he hecho, por ejemplo, sobre las posturas del exministro de Salud Ruiz, pero al mismo tiempo estamos en la obligación de mostrar que hay posiciones múltiples sobre esto. Don Víctor, tengo que darle las gracias al abogado Fabio Mar, que tiene que ir a una audiencia, muy generosamente nos ha acompañado hasta esta hora. Es con todo el gusto, Daniel. Yo no tengo sino palabras de gratitud para con todos los medios que han puesto la lupa sobre este asunto, que necesitamos que esta lupa, el Tribunal Superior, la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, los magistrados que están conociendo este asunto, sepan que aquí hay una persona necesitada de honrar la justicia, que ha seguido los caminos de la legalidad uno a uno durante casi 30 años y que ahora el Estado colombiano, el Estado de Derecho, no le puede fallar. Así de sencillo.
Pues muchísimas gracias al doctor gracias. Farfán, abogado penalista. Y don Martín, si usted me hace el favor y contesta un par de preguntas más de las personas de la audiencia, se lo agradecería mucho. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno. Yo debo trabajar, yo vivo de mi trabajo todavía. Sí, señor, pero claro. Con mucho gusto, me interesa atenderlo, porque de verdad he tenido el privilegio de conocerte. Caramba, que sí te conocía por referencia, pero nunca. Entonces, con el mayor gusto. Muchísimas gracias, don Martín. Por favor, vamos con la siguiente persona que quiera participar, Jonathan. Don Héctor Sánchez, ¿desde dónde se comunica, don Héctor? Don Daniel, buenos días. Don Martín, buenos días. Me comunico desde la ciudad de Barranquilla. De Barranquilla, eso es llamada local, don Martín. Sí, señor. Mucho gusto, Héctor. Un placer, don Daniel, poder participar de este espacio finalmente, porque es un espacio muy necesario en nuestra sociedad para podernos retroalimentar de la realidad que se vive día a día en diferentes ámbitos que se viven en la cotidianidad. Mi solidaridad muy especial con el doctor Martín, porque no es fácil la administración de la justicia aquí en Colombia. De hecho, yo soy protagonista de una sentencia histórica en Colombia contra la discriminación. De pronto, don Daniel puede tener conocimiento. Eso fue hace algunos años, en el 2017, la sentencia T-141/17, donde la Corte Constitucional me falla a favor en contra, me falla a favor en una denuncia por discriminación por diversidad sexual. Yo otorgué entrevistas a diferentes medios de comunicación y yo manifestaba que yo tenía 20 años en la lucha de esta situación que estaba viviendo aquí en Barranquilla. Yo instauré 7 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Instauré 3 tutelas ante los juzgados del circuito civil y penal. Y desafortunadamente, don Daniel, y por eso me solidarizo con don Martín, la justicia aquí es muy ineficiente. Hay muchos intereses creados, hay situaciones de soborno, y le voy a decir que me identifico mucho en este caso porque uno no está exento de tentación. Uno ha tenido oportunidades donde ha querido hacer la justicia por mano propia, pero caramba, yo digo que la educación, los valores que le inculcaron a uno en su casa y que Dios siempre lo acompaña a uno, le dan a uno como esta, ¿qué le diré yo? Esta sabiduría de poder manejar la situación. No es fácil, porque en mi situación se vio involucrada toda mi familia, se vio involucrado mi trabajo, tuve amenazas de muerte, amenazas de agresión física y de diversa índole. Entonces, muy triste que, por ejemplo, uno recurra a la policía, que se supone que es el ente o la fuerza pública la que nos tiene que apoyar a nosotros como ciudadanos, y la misma policía se le ríe a uno en la cara. Entonces, la fiscalía tampoco ayuda, los fiscales tampoco ayudan, los jueces. Entonces, es una situación donde uno se siente impotente y donde uno no sabe a qué entidad recurrir. Entonces, yo duré 4 años sin trabajar. Yo soy diseñador de modas independiente. Yo duré 4 años sin trabajar y me dediqué a litigar. Entonces, don Daniel, me tuve que poner a repasar la Constitución política de Colombia, los procesos policivos, los procesos fiscales, una cantidad de cosas que jamás pensé en mi vida que yo iba a tener que recurrir. Entonces yo me convertí prácticamente en un abogado sin cartón. ¿Por qué? Porque hasta los abogados que yo contrataba se me vendían a la justicia y todos los procesos que me caían. No. Entonces ya después de 4 años, la Corte Constitucional, tú sabes que cuando uno hace una denuncia, pasa a un proceso de apelación en la primera instancia. Al pasar a la segunda apelación, pasa a una revisión ante la Corte Constitucional y hay que esperar que pase un tiempo. Claro, si es seleccionada. Entonces, es correcto. Entonces, yo había aportado un folio de más de unas pruebas de más de 400 folios, medios magnéticos,
grabaciones de voz, cámara, porque la situación de inseguridad era tan grande que yo me vi en obligación de instalar cámaras de seguridad en mi casa. Entonces yo pienso que la situación ante la Corte que me favorece no fue tanto por el sorteo, sino porque a la Corte le llama la atención el volumen de los folios que se presentaron en mi caso, y ellos al hacer la revisión me fallan a favor. Entonces, ¿qué pasa, don Daniel? Es un desgaste psicológico, emocional, económico. Hay un lucro cesante. Hoy día, actualmente, después de la sentencia me salió en el 2017 a favor. Estamos a 2023 y es hoy la hora que todavía el juzgado civil no me favorece en la denuncia que yo hago por resarcimiento económico. ¿Por qué? Porque al yo dejar de trabajar 4 años, yo perdí todo mi trabajo, perdí toda mi clientela, y ahora el juzgado civil aquí en Barranquilla no me quiere reconocer el valor que yo estoy pretendiendo en base a toda la situación que viví. Entonces, no es la misma situación de don Martín, pero sí hay una analogía en cuanto a la impotencia, el tiempo, el desgaste, el que uno, teniendo la forma de poder hacer la justicia a mano, uno guarda la esperanza de que la justicia le favorezca a uno en parte, y uno busca las vías legales para poder cumplir y finiquitar todo ese proceso. Entonces, en Colombia, realmente, don Daniel, hay que hacer una reforma a la justicia en profundidad y en forma. Así es, don Héctor, pero es muy importante lo que usted dice, que no incurramos en la tentación de hacer justicia por mano propia. Hay que sí, seguir señor, estableciendo las vías legales, seguir buscando la justicia, como nos ha dado esta enorme lección don Martín Mestre, que logró con tanto esfuerzo y con tanta persistencia dar con un criminal que ya se creía salvo y que estaba en otra parte del mundo viviendo libre de todo apremio. Le quiero dar las gracias, don Héctor, le quiero dar las gracias especialmente a don Martín por haber conversado con nosotros sobre este tema tan importante. Decirle que vamos a seguir pendientes de su caso, don Martín. Vamos a seguir pendientes de la llegada de... Muchísimas gracias, mi querido amigo, pero permíteme llamarlo amigo. Claro que sí, me siento muy con feliz. mucho cariño, muchísimas gracias. No te imaginas lo agradecido que estoy contigo, con tu programa, y te pido el favor, lógicamente, que me sigas apoyando, ¿no? Para hacer justicia. Claro que sí. Sí, señor. Así seguiremos.